Un solo día añadido a mi sentencia significó la diferencia entre mi estancia en una cárcel normal y la pesadilla interminable de la prisión federal de Pembina. Se suponía que serían 364 días de condena, ese era el trato, pero al idiota del juez no le gustó mi actitud, lo que sea que eso signifique. Así que decidió agregar uno más para hacerme sufrir. 365 malditos días. ¡Ugh! Un año era el tiempo mínimo requerido para ser llevado a una prisión federal. Mi abogado hizo un verdadero escándalo, aunque no sirvió de nada. No fue su culpa. De hecho, es él quien dará a conocer esta declaración a la prensa o la filtrará en línea si la GOC, Guardia de Oficiales de la Correccional, intenta poner una orden judicial contra nosotros. La gente tiene que saber lo que pasó en Pembina. Lo diré de una vez, el lugar está embrujado. Sí, pueden creer que estoy loco, que es una broma, incluso una mentira, pero no tienen idea. Las prisiones embrujadas no se parecen en nada a lo que imaginan. Esos lugares que se venden a base de marketing y ofrecen recorridos a la gente son bromas enfermizas en comparación con la realidad. Lo ocurrido en ese lugar estuvo fatal. Incluso se pueden verificar los hechos en el capítulo 11 del registro público de la GOC, en el ayuntamiento. Esa mierda los dejó fuera del negocio en su primera prisión administrada, cuando todavía se utilizaba el viejo estatuto de la ley de Dakota del Norte de 1857. El reclamo del seguro rezaba: sitio de la prisión de Pembina, respaldado por la oficina del gobernador y 2 notarios públicos. Se testifica en persona que el lugar es atormentado por hechos sobrenaturales, de tal manera que es imposible mantenerlo abierto. Claro que esa no era la primera vez que se cerraba la cárcel por el mismo motivo. Y yo fui empujado a ese infierno sin saber la historia. No me malinterpreten. El lugar en sí no era tan malo, especialmente para ser algo construido en 1853. Un simple cubo de piedra, pesado y estrecho, pero menos sellado y hermético que las prisiones modernas. Las celdas se encontraban una al lado de la otra, un solo pasillo central por piso, y todo lo suficientemente cerca como para charlar y pasarse cosas. En fin, un espacio para tener un poco de interacción humana. Podría haber sido peor, mucho peor. El lugar contaba con 5 pisos y tenía capacidad para 500 presos. Cuando llegué, éramos demasiados en la celda. Me dijeron que estábamos cerca de 2000 tipos encerrados, pero eso cambiaría pronto. No hablé con nadie durante las primeras 3 semanas. Nunca antes había estado en prisión y la verdad, tenía la mente hecha un lío. No quería aceptarlo, ni podía lidiar con la idea de que pasaría todo un año con unos extraños. La prisión parecía llena de hombres salvajes. Bastaba con que los del primer piso comenzaran a gritar para que los pisos restantes les siguieran en coro, en medio de la noche, por horas. Yo ocupaba una celda del 5º y aún así podía escuchar sus gritos haciendo eco a través de ese viejo diseño abierto, casi como si estuvieran a mi lado. En ese momento, pensé que los prisioneros de abajo estaban desquiciados, hasta que los guardias desaparecieron el primer día de mi 4ª semana. Cuando abrí los ojos en mi esquina, sin un guardia idiota golpeando los barrotes, finalmente tuve que hablar. Le pregunté a uno de mis compañeros de celda: «Dante, ¿qué diablos estaba pasando?». Nunca olvidaré el miedo en su voz cuando dijo algo que, en teoría, debería habernos hecho a todos increíblemente felices. «Los guardias se han ido, viejo». Los presos hablaban en voz baja entre las celdas y en voz alta entre los pisos. Lo único que pudimos entender fue que algo en el primer piso había hecho salir a todos los guardias en protesta. Por supuesto, un montón de locos gritando toda la noche hartaría a cualquiera, ¿cierto? El problema fue que, a partir de entonces, nadie pudo escuchar nada, ni una sola palabra del primer piso. Reinaba un silencio sepulcral. Sin embargo, ahora eran los muchachos del 2º piso los que gritaban durante horas. Esta vez pudimos escucharlos un poco más. Gritaban que algo estaba ahí abajo, que podían escuchar pasos arrastrándose de vez en cuando, pero quienquiera que fuera no respondía a sus pedidos. Esa fue la primera vez que Dante
mencionó las locas historias del primer piso. Se quedó en su esquina de la celda, murmurando en voz baja que esperaba que nada de aquello fuera cierto. No obstante, cuando le pregunté al respecto, simplemente negó con la cabeza. Nada, nada, hombre. Nada. No tiene sentido. Nos comenzamos a preocupar a medida que avanzaba el día, ya que nadie nos dejó salir para el desayuno. Las horas pasaron, y lo mismo ocurrió con el almuerzo. Cuando nuestra hora de ejercicio comenzó a transcurrir, la gente empezó a inquietarse. En la celda de la izquierda de la nuestra, Will, amigo de Dante, comenzó a decirle a los muchachos que pasaran la voz de que todos nos calmáramos. Luego nos recomendó compartir la comida que siempre escondíamos. Recuerdo haberle preguntado a Dante, ¿de verdad se ve tan mal la cosa? Bueno, no tanto. Ya han negado las comidas y el ejercicio 1 o 2 veces antes, contestó. Los demás tipos de nuestra celda no parecían convencidos. Uno de ellos replicó, pero no así. Siempre se aseguraban de que lo supiéramos, fuera un castigo o un premio. Nunca había sucedido como ahora. Nunca se levantaron y se fueron así sin más. Alguien nos entregó un poco de pan viejo y crujiente a través de los barrotes, un gesto muy apreciado. Los nuevos guardias no se presentaron a trabajar el día siguiente tampoco. Llegaron finalmente al tercer día. Tuvimos mucho tiempo libre en el patio y los jardines, charlando con estos muchachos nuevos que parecían incluso más confundidos que nosotros. Cuando estábamos en la celda, pude ver cómo Will se acercaba a uno y le preguntaba qué había pasado. El guardia se encogió de hombros. No lo sé. La GOC ofrecía un pago adelantado por contratación inmediata, así que me inscribí. ¿Qué pasa con los prisioneros del primer piso?, preguntó una vez más. Todavía podemos oírlos arrastrarse ahí abajo, pero cuando miramos desde el patio al gran ventanal, no vimos a nadie. El guardia frunció el ceño. No hay nadie ahí, viejo. Todos fueron transferidos. ¿Transferidos? ¿Qué diablo significa eso? ¿Es muy malo? Significa que el Ministerio de Seguridad los cambió de lugar. Han sido devueltos a la custodia del Estado, ya que la compañía no puede manejarlos. Eso tenía sentido. Si el piso había estado lleno de chiflados dementes, era de esperarse que la primer compañía de prisiones privadas no tuviera la experiencia para manejarlos. Pero estos tipos nuevos tampoco tenían las habilidades para controlarnos, y eso que no estábamos locos. No llegaban a ser ni la mitad de los anteriores, y no tenían idea alguna de las rutinas de los diferentes tipos de presos. Como resultado, eran distantes, se veían asustados y violentos. Todos excepto un chico, Kellen. Kellen no fue el primer guardia en tratarnos como seres humanos, aunque para entonces él era el único que seguía cerca de nosotros. Intercambiaba bromas en el patio, nunca nos golpeaba y nos miraba a los ojos cuando hablaba. Luego de convencerlo, decidió investigar un poco para confirmar que los locos del primer piso habían sido realmente transferidos. Le tomó 3 meses descubrir algo, y para cuando regresó con el tema, ya nos habíamos olvidado de todo. Noches después, a unas cuantas horas de que se apagaran las luces, los muchachos del segundo piso comenzaron a gritar. Dante saltó de su cama y cayó sobre uno de nosotros por accidente antes de gritar: ¡Mierda, mierda, mierda! Debe de ser un incendio. Los demás presos del pasillo comenzaron a golpear los barrotes y a gritarle a los guardias, pero los uniformados pasaron corriendo y bajaron las escaleras sin decirnos nada. Podíamos escucharlos vociferando órdenes entre ellos. Los lamentos de los prisioneros eran más claros que nunca. Se escuchaban aterrorizados por algo en particular. Las puertas se azotaban y la gente corría de un lado para otro. Y luego... silencio. Nos sentamos en la oscuridad esperando y escuchando. Aquello... lo que fuera. Hasta la mañana siguiente. Cuando llegó el nuevo turno, nos encontrábamos sorprendidos y confundidos. Kellen se acercó a preguntar. Le dijimos lo que sabíamos, así que bajó y revisó él mismo. Encontró todo vacío y las puertas abiertas.
No había rastros de movimiento, así que prometió consultar con la empresa y averiguar si también habían sido transferidos urgentemente. Dante se aferró a los barrotes y se aseguró de que Kellen lo estuviera mirando. «Por favor, averigua qué diablos pasa ahí de noche». Kellen parpadeó ante su pedido. «Bueno, solo estoy en el turno de día, por ello no sé hasta dónde podré llegar, pero ¿a qué te refieres?» «Los prisioneros ya no están», le contestó Dante en voz baja con fiereza. «Aún así, los muchachos del tercer piso dicen que todavía los escuchan. No a todos, solo a 2 o 3 personas, caminando, arrastrando los pies». Dante sobrepasó los límites y le tomó firmemente del uniforme, algo que en cualquier otro momento nos hubiera ganado una paliza como mínimo. «Escucha, no entres solo. Quédate en el hueco de la escalera y mira desde ahí. Si puedes, llévate a alguien contigo». Kellen asintió temeroso. Por su rostro pude notar que finalmente había entendido lo asustados que estábamos. Hizo un gesto para que el guardia que se acercaba apresurado, pensando que Dante le había atacado, se alejara nuevamente. Así transcurrió casi un mes más. Los del turno de la noche se marcharon y contrataron nuevos guardias por un salario aún mayor. Kellen y otro uniformado inspeccionaron los 2 primeros pisos, sin mucho éxito. No encontraron nada. Dante pensó que era porque buscaban durante el día, aunque tampoco estaba dispuesto a pedirle a nuestro único amigo que se arriesgara por la noche. Pasaron en total 3 meses. Sí, ya llevaba casi la mitad de mi sentencia. Había comenzado a dibujar. Recuerdo tener el lápiz en la mano mientras estaba bocetando un dibujo, cuando, en medio de la madrugada, los gritos de todos en el tercer piso nos hicieron entrar en pánico. Esta vez estábamos menos asustados que antes. Will le ofreció a uno de los guardias más de $500 de su cuenta congelada si los hombres regresaban a contarnos lo que veían. Dante escuchó atentamente, tratando de diferenciar y clasificar los gritos individuales. A mí me tocó aprovechar el papel y el lápiz para escribir cualquier palabra que él creía escuchar. Lo que anoté fue: Jesucristo, matándonos. Dios, déjanos salir. Ayuda. No nos espantamos porque esto ya había sucedido 2 veces antes. Sin embargo, el miedo a largo plazo era mucho más profundo. Ahora sabíamos con certeza que volvería a suceder. Todos los que quedábamos comenzamos a buscar a nuestros abogados para que nos transfirieran lo más rápido posible. A nadie le importaba si eso significaba condiciones peores, mientras pudiéramos escapar de eso. El problema era que el sistema penitenciario de Dakota del Norte ya estaba desbordado, razón por la que, en primer lugar, la GOC había conseguido aquel contrato, lo cual significaba que por cada uno que lograra salir de ahí, a los demás nos costaría 100 veces más. Nuestros 2 compañeros de celda lo consiguieron, dándonos más espacio. Aquello fue nuestro premio de consolación. Aparentemente, la noticia de que algo extraño ocurría comenzó a extenderse por fuera de la prisión. La solución de la GOC fue retirar a todos los del turno nocturno, excepto un pobre desgraciado. Kellen estaba molesto por no haber conseguido un aumento tras soportar todo ese asunto, y también había comenzado a creernos. Llevaba unos cuantos meses con nosotros, sabía que no éramos idiotas. Muchos de los prisioneros hablaban sobre haber oído a alguien caminando por el primer, segundo y tercer piso durante la noche. A veces eran solo unos pasos, otras ocasiones eran hasta 20. Esto solo sucedía de vez en cuando. Ya había pasado tanto tiempo desde la última vez que pensamos que no ocurriría de nuevo. De pronto, un tipo del 4º piso nos dijo que había escuchado una carrera completa de un extremo al otro del pasillo. Lo suficientemente ruidoso como para que un guardia apareciera de un momento a otro en la escalera. Sin embargo, nadie lo hizo. Al día siguiente se cortó las venas. Lo transfirieron ya medio muerto, y recién ahí tomamos el asunto serio nuevamente. Todo eso fue suficiente para que Kellen comenzara a indagar mucho más. Fuera de los archivos del lugar,
En el transcurso del 7º mes de mi condena, se acercó totalmente pálido. Estando junto a nosotros, con la cara pegada a los barrotes, Will preguntó: ¿de qué se habla afuera? El guardia parecía sombrío. Se dicen cosas de muchos lugares, pero este es diferente. Ha estado cerrado antes, sí, como todo edificio viejo, pero sigo encontrando una barrera cuando intento investigar en documentos históricos. Por suerte, pude encontrar un poco más de información sobre, ya saben, los alrededores. Escuchen, no creo que la prisión sea el problema. Sacó un bloc de notas y comenzó a leer. 2 sacerdotes canadienses, los padres Norbert Provencer y Sibert Dumoulin, visitaron Pembina en 1818, antes incluso de que este lugar fuera un municipio oficial. Esto fue cuando la Compañía de la Bahía de Hudson, la empresa canadiense más antigua, manejaba el lugar. Todo estaba lleno, así que los sacerdotes optaron por dormir afuera, a la intemperie. Justo en la zona donde el río de Pembina se cruza con el río Red. Un cuento popular relata que los dos se toparon con la visión de una mujer espectral, completamente destrozada y podrida, que llegó en la noche y le robó la vida a Provencer. Los 2 hombres de fe intentaron detenerla, pero apenas lograron sobrevivir con un trueque. Este consistía en dividir la vida del sacerdote restante entre ambos, con lo que consiguieron 35 años para cada uno, en lugar de los 70 que le quedaban a Sibert, quien además recibió 1 mes y 20 días de regalo como agradecimiento por parte de su amigo. Kellen hizo una pausa, como si pudiéramos adivinar el resultado. Ambos murieron 35 años después. Sabía que algo raro se escondía debajo de los cimientos del lugar, pero esto parecía no solo estúpido, sino ridículo. Déjame adivinar. Ambos fallecieron con 1 mes y 20 días de diferencia. Dante resopló. Kellen asintió. Es verdad, viejo. No estoy simplemente inventándolo, insistió el guardia. Las fechas de la muerte están ahí, en Wikipedia, y hay más. Escucha. 35 años después de 1818, es decir, 1853, se construyó esta prisión. Adivina dónde quedaba la orilla de la bifurcación de ambos ríos. No sabía lo que significaba. Bueno, sí, pero no quería aceptarlo. Empezaba a sentirme demasiado inquieto. Justo aquí, ¿cierto? El hombre volvió a hablar con un tono mucho más serio y asustado que antes. Creo que hay mucha mierda aquí, mierda antigua y peligrosa. Le pregunté a un tipo, un conocido mío con parientes en Chippewa, Thornton Mountain. Él conoce la historia del río Red mejor que nadie. Me contó que su tío siempre le advertía que nunca durmiera cerca del lecho del encuentro de ambos ríos, aún sin saber que todo un edificio fue construido al lado. Dijo que algo vive aquí, bajo tierra, algo que despierta con el cambio de estaciones. Nos quedamos en silencio unos segundos después de eso. Era una tontería, un cuento para niños, ahora convertido en una teoría tan buena como cualquier otra. Fuera lo que fuera, esa cosa volvería en plan nada amistoso. Will habló con Kellen durante unos cuantos minutos más. Dante, en cambio, permaneció en silencio. Cuando el guardia se retiró, le pregunté: ¿qué sucede? Él se sentó en una de las literas vacías de la celda contigua y contestó: tengo otros 5 años de condena con 0 posibilidades de conseguir un abogado. Tu sentencia terminará antes de que esa cosa llegue. En ese momento, yo estaré aquí, solo. ¿De verdad? Pregunté porque no había hecho cálculos. Regresará en 2 meses, en el 4º piso, y 3 después por nosotros. Podría ser una semana antes o un día después, no parece muy exacto. El hombre miró al suelo. Lo que quiero decir es: espero que pueda salir de aquí antes de que nos atrape. Carajo. No estaba seguro de qué debía hacer después de sus palabras.
así que me senté en mi rincón, como siempre lo hacía. A los pocos días escuchamos que la GOC se estaba hundiendo. La locura de transferencias había enfadado al Estado, motivo por el cual la empresa perdió un contrato vital para una segunda prisión. Parecía que los inversores se habían retirado. El número de guardias fue recortándose cada vez más. Kellen, por su parte, recibió un increíble aumento de salario para quedarse como el único guardia del turno de día. Solo quedan 2 prisioneros en el cuarto piso, nos dijo a los 20 del quinto. Según nuestros cálculos, la semana siguiente ocurrirá algo. Siento que debería quedarme hasta la noche, solo para descubrir finalmente qué demonios sucede aquí. Pero los exguardias me recomendaron huir. Algunos se pusieron violentos tan solo por preguntarles. «Está bien, viejo», le dijo Will. «Tienes un niño en casa, no puedes arriesgarte». Los 20 presos nos sentamos en nuestras celdas una vez que cayó la noche, orando y escuchando. El lunes por la noche no sucedió nada. Los 2 muchachos de abajo ocasionalmente nos gritaban que todo seguía despejado. El martes tampoco hubo nada, aunque la tensión iba en aumento y podíamos escucharlos respirar aceleradamente ahí abajo. La adrenalina de la incertidumbre y el terror los carcomía lentamente, cada segundo que restaba para el amanecer. El miércoles por la noche, nada. No obstante, algo cambió en el aire. La prisión estaba mucho más tranquila ahora que 2000 hombres se habían convertido en 22. Llámenme loco, pero estoy seguro de poder sentir un latido sutil en el ambiente. Algo golpeando contra la realidad, como si se tratara de una delgada hoja de papel. «Es tu imaginación», susurró Dante. El jueves por la noche, ese latido se convirtió en una sensación de pasos que se acercaban desde una gran distancia. «¿Chicos?», gritó Will desde su celda. «¿Siguen ahí abajo?». «Sí, todavía aquí», respondió uno temblando hasta los dientes. Pero puedo sentirlo, Will. Está en la puerta. Está llamando». «¿Qué diablos significa eso?». El hombre ya no volvió a responder. Llegó el viernes en la noche. Sí, ahora sucedería. A lo largo del día, los pobres desgraciados estuvieron gritando y golpeando los barrotes, rogando que les dejaran salir. Kellen estaba nervioso. Después de 2 horas de súplicas se le ocurrió una idea y los transfirió a ambos al 5º piso. «Si nadie está en el cuarto», dijo alegremente, «entonces todos estaremos a salvo, ¿no es así?». En voz alta estuvimos de acuerdo, sabiendo que solo nos engañábamos a nosotros mismos. Cuando llegó el guardia nocturno, se asustó y los arrastró a ambos de vuelta. Mientras lo hacía, dijo lo que todos pensábamos: «Si nadie está en el cuarto, entonces llegará el 5º y nos atrapará a todos». ¿En qué diablos estaba pensando Kellen? Tuvimos que escuchar horas de llantos y sollozos esa noche. Fue la prueba más dura de mi vida. Quería llamar al guardia, quería pedirle que sacara a esos hombres de ahí, pero si lo hacía, sabía que lo que fuera que se avecinaba nos encontraría a todos en su lugar. El momento en que sucedió fue como sentir una mano fría en el hombro. «¿Qué está pasando?», gritó Dante. El hombre que no sollozaba respondió: Está cambiando». Will exigió: «Cuenta, ¿qué está pasando?». «Es rojo». «¿Rojo? ¡Rojo!». ¿Qué es eso? ¿Qué es rojo?», gritó Will insistentemente. «Maldita sea, díganme, ¿qué es rojo?». Miramos por el pasillo al guardia nocturno, que escuchaba tan aterrorizado como nosotros. Los gritos comenzaron unos segundos después. Esta vez, al estar inmediatamente arriba de ellos, pudimos oír claramente cada una de sus palabras. El prisionero sollozante gritó: «¡Aquí está! ¡Está aquí!».
El pobre condenado que se comunicaba con nosotros comenzó a rugir incoherentemente de miedo entre sus barrotes. De pronto, extrañamente, se detuvo. Los 20 nos aferramos a nuestros barrotes, incapaces de ayudar o de huir. Muchos comenzamos a llorar. Fuera de eso, permanecimos completamente en silencio, porque gritar sería ahogar las últimas palabras de los hombres de abajo. Ahí estuvieron inquietantemente silenciosos durante casi 2 horas. Esperamos en un tenso vacío sin palabras ni sonidos, hasta que comenzamos a escuchar pasos al azar debajo de nosotros. ¿Qué estaba pasando? Las víctimas del infierno de esta prisión habían optado por guardar silencio en lugar de pedir ayuda. ¿Por qué? Por fin, el hombre sollozante rompió el silencio. ¡Oh, Dios mío! ¡Viene para acá! ¡Cállate! ¡Te verá! ¡Distráelo! ¡Golpea los barrotes! El sonido de un golpe resonó en el hueco de la escalera. El hombre gritó con terror. ¡Nos vio! ¡Nos vio! ¡Por favor, hagan algo! No pudimos callarnos más, e hicimos eco de ese sentimiento. En voz alta, llamamos al guardia. ¡Muévete! Pero el idiota simplemente se quedó pasmado, temblando en sus botas, luchando por no orinarse encima. Will le gritó. ¡Corre, idiota! Los demás guardias huyeron, tú también puedes. Sea lo que sea, no te seguirá si los dejas salir y corren todos. Yo grité. ¡Van a morir todos! ¡Huyan! Dante le arrojó su zapato y el impacto finalmente lo sacó de su trance. El guardia corrió hacia las escaleras y bajó. Lo primero que le escuchamos decir fue un desconcertante ¡Santo cielo! El que sollozaba chilló de nuevo. ¡Por aquí! ¡Por el amor de Dios! ¡Por amor de Dios! ¡Déjanos salir! El otro prisionero no emitía palabra alguna. Podíamos escuchar su terror jadeante, que también quedó, de pronto, en silencio. Luego escuchamos un timbre. Todas las puertas del 4º piso se abrieron de golpe. Los sonidos de jadeos y carreras, y alguien arrastrando algo pesado aparecieron. Entonces, la prisión quedó en silencio otra vez. Estábamos solos de nuevo. El lugar, antes totalmente lleno, se sentía terriblemente grande e inhóspito, con solo 20 de nosotros. Esa noche, el inconfundible sonido de pasos resonó desde abajo. Conté el tiempo lo mejor que pude. A los 40 minutos, alguien dio 3 pasos fuera de una celda y salió al pasillo. 1 hora y 6 minutos más tarde, alguien o algo corrió 10 pasos por el pasillo y se detuvo bruscamente. A los 25 minutos, los pasos se acercaron a la escalera. Entraron en una celda, quedando en silencio. La cosa era que, quienquiera que fuera, sonaba descalzo, y las ubicaciones de partida y destino no coincidían. Donde terminaba el sonido de los pasos no estaba ni remotamente cerca de donde comenzaban los siguientes. Para cuando llegó el amanecer, nos encontrábamos aterrados y sumidos en un silencio de muerte. La llegada de Kellen fue lo que ocasionó que empezáramos a movernos de nuevo. Con la GOC en el Tribunal de Quiebras, ya no teníamos guardia nocturno. Si esa cosa viniera por nosotros, no habría nadie que nos dejara salir de nuestras celdas, como los del 4º piso. Apenas hablábamos, apenas comíamos. Cada día que pasaba era un grano de arena, cayendo a través de un reloj que marcaba nuestro fin. Los demás compañeros comenzaron a confesar crímenes que ni siquiera habían cometido, solo para ser transferidos a la prisión Supermax fuera del estado. Era la única opción que quedaba. Bueno, eso y los intentos de suicidio, uno por uno. Kellen escoltó o arrastró a los chicos fuera de nuestro piso. De pronto, 20 se convirtieron en 15 y luego en 10. En algún momento,
solo quedamos Dante y yo, con Will todavía en la celda a nuestra izquierda. Nosotros tres y Kellen, 4 hombres esperando la perdición, nos sentamos a jugar cartas las semanas previas al último ataque. Un año completo en ese lugar que, juraría, se había convertido en una vida para mí. No podía pensar, recordar mi vida anterior o imaginarme sobreviviendo a aquella pesadilla. Todos los días rezaba por una transferencia. Lamentablemente, Dakota del Norte simplemente se hartó de nuestra mierda y los jueces dejaron de escuchar los casos de Pembina. No sabían que todavía quedábamos 3. Nadie lo sabía. Entonces, contactamos con los medios, llamamos a la oficina del gobernador e hicimos un gran alboroto. Eso resultó peor que el hecho de que nadie nunca lo supiera. Resultó que a nadie le importaba. Por otro lado, la GOC ya no seguía nuestra situación. Kellen no pudo contactar a nadie por teléfono. Los de nómina, es decir, los encargados de su cheque, eran una empresa de desembolso de terceros que no podía responder a ninguna pregunta. Llegó la semana. El lunes por la noche no pasó nada. Éramos como estatuas en nuestras celdas, solos, esperando una señal del verdugo. Al amanecer suspiramos y comenzamos a movernos de nuevo. Dante preguntó: ¿Así que saldrás el viernes? Asentí. Si las cosas hubieran sido como antes, me tendrían que liberar en la madrugada. Ahora, mientras fuera antes del atardecer, estaría bien. El martes por la noche no pasó nada. 3. Solo 3 días más. 2. Ahora, solo 2. Me senté en la oscuridad hasta que... 1. ¡No! La sensación de encierro había cambiado a nuestro alrededor. Un sutil latido de corazón parecía expresarse en todas las direcciones. Se sentía una opresión que empujaba contra nuestras caras, oídos y ojos. Llegó un día antes. Esa mañana, Will me palmeó el brazo mientras ambos nos asomábamos entre los barrotes. Lo siento mucho, viejo. Dante se limitó a sacudir la cabeza con enfado. El jueves por la noche. El latido se convirtió en pasos que se acercaban desde una distancia incomprensible y abominable. Estuve con los brazos entre los barrotes todo el día, con los dedos envueltos alrededor del metal, buscando la fuerza para igualar la tensión en el aire y en nuestras pobres mentes. Esto no puede pasar. No pasaría. En cualquier momento, mi abogado entraría con una orden del juez sin el día extra. Un maldito día. Incluso si hubieran pasado 10 años en esta prisión, un día significaba vida o muerte. Déjame salir. Déjame salir por el amor de Dios. Pero a nadie le importaba. Nadie nos escuchaba. Me gustaría decirles que Kellen se sentó hasta la noche con nosotros. Me gustaría decirles que, cuando todo comenzó a brillar de color rojo, el pasillo, las celdas, hasta la piedra misma, como si una despiadada abominación comenzara a despertar. Quisiera decirles que, cuando los pasos distantes se convirtieron en un viajero en la puerta de nuestras mentes, destrozándolas poco a poco, me gustaría decirles que Kellen estaba ahí y apretó el botón para salvarnos a todos. Me gustaría decir que no vi nada, que no soy un hombre permanentemente roto, que no arañé las paredes de mi celda mientras esa monstruosidad se acercaba lentamente, moviéndose unos pasos cada 20 o 70 minutos. Me encantaría decir que los 3 pudimos huir y escapar de aquel horror que, con sus manos podridas y sus ojos ciegos, irradiaban una luz carmesí que nos buscaba al azar para arrancarnos el alma. Pero no puedo darle un final satisfactorio a esta historia. La compañía de desembolsos despidió a Kellen y cambió las cerraduras de la propiedad. Según el papeleo,
Todos los prisioneros habían sido trasladados. En el registro figuraba que se le pagaba para vigilar una prisión vacía. Nos dejaron ahí durante 11 días, lo que significó 11 noches con esa cosa. Durante 11 días pasamos hambre. Durante 11 noches nos sentamos absolutamente inmóviles, sin atrevernos a mover un solo dedo o respirar, incluso voltear a la izquierda o derecha. Esa cosa sabía dónde estábamos generalmente. Permanecía fuera de nuestras celdas durante horas y a veces atravesaba los barrotes para apretar con fuerza las camas que nos rodeaban, desafiándonos a hacer el más mínimo movimiento para cazarnos. Cuando has pasado 6 horas mirando los ciegos ojos carmesí de un demonio en descomposición, incapaz de parpadear, por miedo a que escuche el aire causado por tus pestañas, cuando veas lo que yo, los mundos por los que ha caminado, reflejados en ese rojo infernal, lo entenderás. A nadie le importa. Me gustaría decirles que Kellen realmente existió. Me gustaría decirles que teníamos un amigo entre los guardias, que no todo fue tan malo. Me gustaría decirles que no estaba totalmente traumatizado por vivir en el infierno en el que me dejaron pudriéndome lentamente, como un simple número en los libros de alguna corporación corrupta. Pero a nadie le importa. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, por favor, compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. No olvides suscribirte y activar las notificaciones dándole clic a la campanita. Muchas gracias. También me gustaría agradecerle a los miembros del canal por su valioso apoyo. Yo soy Ciudadano Z, nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.